Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Armeño en un nuevo episodio del programa Análisis de mensajes de película. Recuerden que este ya es el nuevo horario oficial, miércoles a las 9, y que la encuesta se hace los jueves. Entonces mañana pues ahí los que lo elijan voten por las siguientes películas que voy a poner en la encuesta, y la que tenga más votos es la que voy a hacer el siguiente episodio. Ahí cuando vayan llegando, por favor, vayan saludando. Aprovecho mientras van llegando a hacer el comercial de mi otro programa, el de Reflexionando. Recuerden que Reflexionando estoy viendo las heridas del alma. Ya en los episodios anteriores di primero rechazo, luego abandono, y el próximo lunes voy a dar humillación. Después de humillación ya sigue traición y luego injusticia. Entonces, pues ya cuando vayan llegando saluden para ver si ya empiezo a dar los mensajes. Mientras, pues ahí también, pues aprovecho mientras llegan para dar el otro comercial de recuerden que yo doy coaching personalizado para quien lo elija. Son sesiones individuales de coaching ontológico, alrededor de 1 hora, donde trabajo sus bloqueos, lo que requieran trabajar, encontrar pues lo que los detiene, lo que hace que no avancen, y pues quitar esas creencias limitantes que tienen por creencias que tienen mayor plusvalía y encontrar sus propias respuestas, ¿ok? No sé si ya hay alguien por ahí, no veo a nadie, nadie saluda, pero pues bueno. Pues hasta eso, la película se me hizo raro que ahora ganara porque en las anteriores había tenido pocos votos, pero pues ahora tuvo un chorro. No sé si fue un poco la inercia, pero hasta eso sí encontré bastantes mensajes. Entonces, no sé si anda alguien por ahí, pero pues bueno. Pues mientras van llegando y eso, como ya me eché los comerciales, pues aprovecho para ya ir empezando. El primer mensaje que encontré fue el dicen, recuerden que yo en los mensajes no manejo verdades absolutas, manejo distinciones poderosas o creencias que agregan valor, plusvalía. Entonces, y pues reflexionando es un poco más didáctico, pero aquí es un poco más como, pues sí, más subjetivo, más desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, el primer mensaje que encontré fue que dicen, no estoy seguro que lo que hacemos. Y entonces le agarra, bueno, aquí dar un poco la explicación. Esta película se centra en un barco inglés y pues están como en plena como guerra con Francia, que es en la época de Napoleón Bonaparte, en la que estaba invadiendo. Entonces, pues muchos de los diálogos tienen que ver eso entre pues, la guerra que tienen este barco inglés con uno francés que se llama el H. El barco inglés se llama Sorpresa. Y entonces, bueno, el chiste es que casi luego empezando, empieza eso, dice, no estoy seguro qué hacer, uno que tenía cierto cargo, que era el que estaba como vigilando si había barcos enemigos, y vio como a la distancia, y entonces agarra el otro y le dice, pues tú eres el oficial de cuarto, debes tomar una decisión. Y ahí el punto es de que como veía que no tomaba la decisión, la tomó el otro. Entonces ahí el mensaje que me llevé fue ese, de que muchas veces las personas están tan indecisos en tomar una decisión, o si no la toman, o que tienen tanto miedo a regarla, que pues por no tomarla, pues terminan tomando otros las decisiones por ellos. Entonces, pues yo desde mi compartir, que a veces cuando pues veo que puede aportar, que comparto desde mis heridas y eso, pues sí, comparto que a veces sí me lo generaba. De hecho, pues por ejemplo, sobre todo en mis dos primeras empresas que abrí de coaching, pues pasó mucho eso de que pues yo no me decidía mucho y pues siempre decidían los socios, ¿no? Ya en la última fue diferente y ya pues esos fueron otros factores, pero bueno, sí es eso, ¿no? De que si andas tanto con como el miedo que tú no quieres decidir, pues otros van a terminar decidiendo por ti. Y fue lo que pasó ahí, que como que no quiere decir si hacía o no hacía, y ya su compañero pues fue el que dio la orden. Y el siguiente mensaje va muy de la mano, que es de que pues ya cuando llega el capitán, pues ve con ellos qué onda, y pues uno dice, pues es que yo nomás vi como un segundo, y el que tomó la orden le dice, pues yo de hecho no vi nada. Pero entonces el capitán les dice, está bien, tomaron la decisión correcta, porque por ejemplo en ese punto, pues era un barco pues en una época de guerra, y pues ahí digamos que sí aplicaba más vale prevenir que lamentar. Y de hecho, pues en ese caso sí fue una decisión, porque sí venía un barco enemigo, y pues imagínense eso, de que los dos tomaron esa decisión, uno como que vio un segundo, el otro no estaba claro,
dice Diana Zaragoza. Hola, bonita, buenas noches, qué bueno que andas por ahí. Ahí no sé si hayas visto la película, pero pues si no, como quiera, ya sabes que puedes compartir con confianza, ¿no? Entonces, dice Emma Trinidad, hola, buenas noches. Hola, Emma, buenas noches. Y dice Diana, ya llegué. Sí, bonita, muchas gracias, te lo agradezco. Entonces, pues bueno, pues ustedes dos que no habían comentado antes, nomás les digo rápido los mensajes de eso, ¿no? El primero fue ese de que si no tomas una decisión, pues muchas veces otros terminan tomando la decisión por ti. Y el segundo que estaba ahorita ya cuando me saludaron es ese de que hay decisiones que pues a veces sí más vale tomarlas, más vale el prevenir que lamentar, ¿no? Entonces pues fue lo que les dijo el capitán, de que pues uno lo vio un segundo, el otro no lo vio, pero dijo pues fue la decisión correcta. Entonces pues sí, es que hay veces que aunque pues no estés claro, pues hay que tomar acción, porque a veces también hay que recordar, el no tomar acción también es una decisión. Entonces, por ejemplo, si ellos les hubiera ganado sus miedos y su indecisión y no avisaban, pues hubiera estado menos preparado el barco. Entonces, quieras o no, ellos cuando dieron la orden, pues ya pues se pusieron como a cubierta, en acción, preparándose para defenderse. Y pues hubiera sido preferible eso a que pues el barco enemigo no hubiera estado y pues digamos se preparan de más a que no prepararse y sí estaba el barco enemigo, que de hecho sí pasó eso, sí llegó el barco enemigo, ¿no? Y de hecho, hoy, justo hoy me encontré una imagen de otra persona que yo no me compartí porque se llevaba como una onda como que mucho de groserías y así, y usualmente a mí no me enrola tanto, pero sí me gustó que ahí decía eso de que hay muchas personas que quieren tomar decisiones pero se quedan en el pero. Y entonces fue lo que a mí me gustó de esta situación, de estas dos escenas, que es como que, pues ellos, hubiera sido muy fácil que se quedaran en el pero no, eligieron tomar acción. Y pues eso aplica para muchas áreas en la vida, ¿no? O sea, cuántas veces las personas es como, pues quieren ir por un trabajo, o por un proyecto, o por una pareja, pero se quedan en el ¿no? Entonces ahí pues, lo que me queda es eso de que pues ellos no eligieron quedarse con el y pues prefirieron arriesgarse al que no hubiera barco enemigo, pero pues sí prevenirse, ¿no? Y luego, pues justo el barco enemigo pues era un barco que tenía muchas mejores capacidades y eso, y pues aunque lo vieron a tiempo, pues sí se los empezó a sonar así feo, y y pues prácticamente inmediatamente les dañó el timón. Entonces ya también, aparte de que era mejor el barco enemigo, pues tenían esa desventaja de que tenían el timón dañado. Entonces ahí, pues ahora sí lo que aplicó el capitán fue que le dicen, ¿y qué órdenes aplican ahorita, capitán? Y dice, pues sigan en defensiva, sigan cuidando que no nos aborden, pero vayámonos hacia la niebla. Entonces, a mí lo que me gustó ahí es eso de que, pues se dio cuenta de que a pesar de que pues era un barco de guerra, que la idea era esa de pelear con enemigos, en ese momento tenían tanta desventaja que lo mejor era huir, esconderse con la niebla. Y pues de hecho sí le funcionó, porque ya en la niebla pudieron escapar y ya no lo siguió el barco enemigo del francés, ¿no? Dice Alejandro, saludos, bro. Hola, Ale, qué bueno que andas por ahí. Hay muchos saludos a mis sobrinas y a tu esposa, por favor. Entonces, ahí es eso, ¿no? Que también hay veces que yo creo que aquí aplica un poco esa frase de a veces vale la pena retroceder para tomar vuelo, ¿no? Entonces, él, pues no fue tanto que, digamos, le tuviera miedo a los franceses, pero sabía que en ese momento, si de por sí el otro barco era mejor y todavía tenían la desventaja de que tenían el timón dañado, eran demasiadas desventajas era casi una derrota segura y prefirió retirarse en ese momento y esconderse en la niebla, ¿no? Dice Alejandro, lástima que no hicieron más películas, son varios libros donde pudieron hacer más. Ah, qué bueno que lo compartes, sí, eso es un dato muy importante. Quien le gustó la película está basado en una serie de libros, pero en sí ese nomás está basado en uno de los libros. Y cuando se hizo sí tenía esa idea de que posiblemente, pues si tenía el éxito económico deseado, pues hacían las siguientes secuelas basadas en los siguientes libros, pero pues quien quiera seguir, que le gustó la película, pues puede buscar los libros y pues sí ahí ver la continuación. Porque de hecho, pues lo voy a decir rápido, o sea, al final de la película como que sí te dejan esa idea de que pues como para la secuela,
Entonces, pues si se quedaron con las ganas, pues pueden investigar los libros, que al final en la película sí solo se quedó esta, pero pues también ya saben cómo es Hollywood, que muchas películas, aunque tengan, tengan ganancias, si son como de alto presupuesto, como que requieren que las ganancias sean como el doble o el triple. Entonces, si tuvo buenas ganancias, no hubo pérdidas, como en algunas que de plano hay pérdidas o la ganancia es mínima, pero no tuvieron la suficiente como para lo que les gusta a algunos inversores, y pues por eso ya no pudieron generar secuelas, como bien dice Alex, ¿no? Entonces, pues sí, lástima que no tuvo continuación, pero pues a quien le agrade la película, a quien le agrada la historia, pues de cierto modo está basado en hechos reales. Por eso les digo que está en la época de la guerra de Inglaterra contra Napoleón Bonaparte. Pues ya saben que Napoleón invadió muchos lados, pero pues una de los lugares que no pudo ganar fue Inglaterra, y pues saben que también en Rusia, ¿no? Fue muy conocido de que atacó Rusia en el invierno y pues no ganó. Pero bueno, eso no se ve en las películas, nomás era para comentarlo, de que está como basado en esa época en la que Napoleón estaba como conquistando el mundo, pero pues sí solo es como la historia de la pelea entre Francia e Inglaterra, pero en barcos. No se toca el tema desde pues, las personas que estaban en Francia, las personas que estaban en Inglaterra. Todo es como desde el barco del Sorpresa y el barco del, ¿cómo se llama? El Acheron, que era el francés, ¿va? Entonces, ahí, por ejemplo, como les decía, el siguiente mensaje que encontré fue en que les dice, ok, va checando cómo están la gente, y pues uno de los que estaba como en la reparación le dice, estamos a 72 grados y resistiendo, señor. Y ahí me gustó de que en ese momento él sí agarró como un poco como el positivismo y sí les dijo buen trabajo. Y pues bueno, ahí sí ser claro, yo no creo en el positivismo ciego y pues que todo el tiempo nomás es como, echa porras y pues que todo va a estar bien. Pero en ese momento que estaban como en esa crisis y que lo que requerían era una energía alta, pues creo que sí fue lo correcto, porque imagínense que fueran de esos lugares donde todavía que tienen una derrota, porque pues de cierto modo fue una derrota, porque fue como, pues en la pelea tuvieron tantos daños que tuvieron que ir a esconderse, entonces pues realmente fue una derrota. Y pues sí hay jefes que en las derrotas pues terminan como aplastando y pues terminan diciendo pues estás tan pésimos y pues humillando y todo eso, que eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Reflexionando en el próximo episodio de Humillación. Si hay personas así que hasta en la derrota te pisan y te hacen peor. Entonces creo que en ese momento, y repito, yo no soy de la idea de que siempre debe estar positivismo y echando porras, eso por ejemplo no es coaching, pero en ese momento era lo que requería la gente, requerían como que les levantara la moral. Entonces pues sí, estaba como con problemas de hundirse el barco, que requerían operaciones urgentes, y pues él lo que requería es subir la moral con él. Están haciendo un buen trabajo, echándole porras a su gente, porque pues ellos en ese momento no requerían regaños, sino como que les subieran la moral. ¿Ok? Entonces bueno, el siguiente mensaje que encontré fue el de, pues ya un poco como que reflexionando, ahí él tenía el doctor del barco, aparte era como de sus mejores amigos. Entonces de repente tiene muchos diálogos con él, y hablando con él le dice, no entiendo, ¿sabía nuestra posición exacta y cómo es que la supieron? Y entonces ahí es como cuando ya explica su amigo el doctor, le dice, pues es que sí, Francia tiene espías en Inglaterra y nosotros estamos en Francia, entonces pues es normal. Y pues bueno, ahí también el mensaje que me lleva es ese de que pues también muchas veces pues sí tienes que cuidar eso de las filtraciones de, ¿cómo se llama?, de tus proyectos y eso, porque pues a veces si no lo cuidas puede llegar a la competencia, y el problema a veces es eso, de que si tienes ciertas ventajas la competencia pues hasta te puede ganar y llegar antes. Ya saben, por ejemplo, en muchas industrias, en muchas áreas, a veces el producto que va adelante a veces no es el mejor, sino el que llega primero. De hecho, no sé si llegaron a ver la serie que está en Netflix, la de Gestionando el Dinero, pues ahí platican mucho de eso, de que muchas nuevas empresas, la que a veces logra el liderazgo no necesariamente es la mejor, sino la que entra primero. Entonces pues ahí a veces aplica eso de que los espías, y en esa serie también pasa mucho como que eso de que roban secretos, manipulaciones y eso, pero fue eso, aquí como que se le hizo muy raro que el barco inglés sabía precisamente, y por eso también fue que lo dañó tan rápido, porque sabían exactamente su posición, dónde iban a estar. Y pues, aunque lograron haberlo, se puede decir, relativamente a tiempo, pues no fue suficiente. Ya cuando se dieron cuenta, pues ya les estaban lanzando los cañones.
Y pues tenía también ciertas ventajas, por lo digo, de que el otro era un barco más grande, con más cañones, más veloz y todo, pero también aparte sabían su posición, entonces pues por ahí se filtró la información por espías, ¿no? Entonces, pero también le dijo, o sea, así como los franceses tienen espías, pues nosotros también tenemos espías, nada más que ahorita pues nosotros fuimos los dañados porque pues, un espía francés fue el que, o inglés digamos, pero filtraron la información a los franceses, ¿no? Entonces, el siguiente que me gustó es de que empieza a decir el doctor dice, no, pues es que este ya es un barco viejo. Y entonces él le dice, a ver, pues tengo tantos años en el barco, pues yo no soy viejo. Y dice, y el barco está bien, el barco está en plenitud, sobre todo si está bien manejado. Entonces, pues bueno, al final creo que ahí también fue un poco como el positivismo, un poco de más, pero va en ese sentido de que pues era lo que el barco les daba. Entonces también yo creo que él eligió verlo como, pues es lo que tiene el barco, es para lo que nos da. Y pues lo que más que podían hacer era reparaciones, pero no es como que realmente lo iban a cambiar. Y por ejemplo, en ese momento él no tenía tan claras las ventajas del otro barco, o sea, su barco era pues para lo que daban los barcos en esa época, y decía, y en sí, aunque tuviera sí ya varios años el barco, pues para lo que él conocía y sabía en ese momento, pues no veía realmente cuál era la desventaja. O sea, sí notó que hubo desventajas con el anterior, pero en ese momento no tenía claro por qué tenía tantas ventajas el Acheron. Luego ya lo encontró porque, pues mira, justo lo que les decía lo de los espías. Entonces, a veces también algunos espías eran como indirectos. Entonces, uno de sus tripulantes, llegó y le había hecho como, pues se puede decir como un cascarón del barco enemigo, y ahí le mostró cómo era, y le dijo, pues sí, es que yo estuve allá cuando era la época de paz, y vi cuando lo estaban construyendo, y aparte que su primo de ese tripulante que era francés, pues le contó un poco, y entonces por eso pudo hacer, ya me acordé, la maqueta, le hizo una maqueta, y ahí vio la diferencia. Entonces por el tipo de barco, pues sí, ya fue cuando supo que tenía esas ventajas. Pero cuando hizo esos comentarios como para defender al Surprise, pues no sabía las ventajas que tenía el Acheron, el por qué, a pesar de que era más grande y más pesado, era más veloz. Entonces, pero bueno, antes de saber eso, pues para él era normal de que pues mi barco, aunque tenga varios años, pues tiene lo que requieren tener todos los barcos, ¿no? Y ya de hecho cuando tiene el cascarón, perdón, la maqueta del Acheron, pues ya dice, pues sí, es como el futuro de los barcos, como dando a entender de que pues lo que hicieron con el Acheron estaba muy bien, y pues ese tipo de barcos es los que deberían ser la siguiente generación de barcos, ¿no? Y vamos a lo mismo, también tiene que ver lo que les decía, que a veces el que llega primero pues tiene toda la ventaja, porque el Acheron tenía ciertas ventajas que no tenían los demás barcos, y pues al primer encuentro pues por eso los tomó tan en desventaja, porque pues no tenían ni idea por qué siendo un barco más pesado y más grande pues podía ir más rápido, ¿va? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue, ok, ahí en Inglaterra era muy conocido, tipo ya como medio leyenda, el Lord Nelson, que también él fue muy importante en la guerra inglesa y también pues en el área marítima, obviamente. Entonces, empiezan a preguntar, y alguien que le quería hacer muchas preguntas al capitán, agarra y le dice, y pues dame tu opinión de él. Y le dice, no, mejor en vez de darte mi opinión, aquí hay un libro que habla totalmente de él, y lee el libro. Y entonces a mí lo que me gustó eso es de que muchas personas muchas veces se quieren ir con la primera impresión o con un juicio superficial. Yo lo llevo eso, entonces, de que, pues, ¿para qué quieres un juicio superficial? Aquí está este libro donde tú leyendo todo lo que hizo, todas sus expediciones, todas sus batallas, pues te puedes crear tus propios puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí yo lo que los invito es eso, de que a veces es importante buscar diferentes fuentes, o sobre todo ir profundo, porque les repito, hay muchas personas que se quedan o con la primera impresión o con el primer juicio que escuchan de alguien, ¿no? Entonces, a mí me gustó eso que el capitán dijo, no, ¿para qué te voy a dar mi opinión si para ti va a ser mucho más enriquecedor leerte el libro? Y que de hecho el libro era del capitán y se lo regaló para que él se pudiera enriquecer. Entonces, o sea, enriquecer intelectualmente, pues. Pero bueno, voy al siguiente mensaje que era,
Ah, ok. Ya cuando tenían la maqueta empiezan a hacer como un poco de comparaciones entre el Surprise y el Acheron. Y pues unos de sus subalternos le dicen, pero es que no hay comparación. Tiene 44 cañones, es más grande, es más fuerte, está más pesado, pero como si es más rápido. Y les dice el capitán, ok, eso es cierto, pero sigue siendo vulnerable. Si lo atacas a popa, sigue siendo vulnerable. Y a mí un poco ya como eso trayéndolo al día, porque ya ven que yo lo que busco mucho es eso, ¿no? Como que en las películas los mensajes que encuentro es traerlos o un poco desde mi ejemplo o lo que puede ser como la vida cotidiana, es de que pues al final del día, pues por ejemplo no hay personas perfectas, entonces todos, así como el barco no era perfecto y siempre tienen vulnerabilidad, pues también los humanos todos son perfectos y tienen vulnerabilidades, ¿no? Entonces ahí, pues eso, ¿no? Que nunca debes idealizar a nadie, porque muchas veces el problema cuando las personas se te caen al piso es eso, que los idealizas y pues ellos ni culpa de que tú hayas puesto expectativas tan altas en ellos. Entonces eso, todos tenemos debilidades, todos somos humanos y simplemente tener ese cuidado de no estar idealizando, porque pues te generas tú precisamente de que se te caigan del pedestal, pero muchas veces no es por ellos, es porque les pusiste expectativas que ni siquiera iban con la realidad de esa persona. ¿Ok? Bueno, el siguiente mensaje que encontré, que este es como que no tiene mucho que ver con todos los demás mensajes, pero sí lo voy a comentar porque pues quieras o no, en esa época estaba muy fuerte el machismo, entonces en un momento están todos como en una comida general y empiezan a brindar y el capitán así literal, que pues supone que es el héroe de la película y pues hizo cosas muy chidas, pues ahí sí hizo como que algo que precisamente muestra que él también era vulnerable y también tenía debilidades, porque agarra y dice, un brindis por nuestras esposas y por las amantes, porque ellas nunca se conozcan. Y entonces, bueno, eso quien lo elija, pues yo en reflexionando ya hice 2 episodios de infidelidad, que lo cheque, pero lo que me llevo también de esas frases es que al final del día, tanto la infidelidad como cualquier traición, pues es una decisión, o sea, tan claro están que ellos era como, pues tenemos esposas, tenemos amantes, pero por nuestro foco es que no se conozcan, ¿no? Entonces está súper claro que al final del día ellos tenían esa cultura en la que era normal tener amantes, pero pues pueden brindar por las dos, pero que no se conozcan, ¿no? Y pues también a mí me gustó unirlo en ese sentido de que justo como les decía, así como el barco parecía perfecto, pero no lo era, y en algún momento lo vamos a ver después en los mensajes si pusiera vulnerable, pues también el capitán, que al final del día como que es el gran héroe de la película, dice Diana Zaragoza, qué fuerte. Sí, bonita, o sea, mi punto es ese, ¿no? De que aquí como mostrarles ese punto de que el capitán, a pesar de que era como un ídolo para muchos y de hecho parte de lo que me dejan en la película es eso de que es que todos saben de que estamos en gran desventaja, pero te están siguiendo porque tú eres el valiente y el arriesgado capitán. Pero pues ahí sí mostró una de sus flaquezas, una de sus defectos, si lo quieren ver así. Y fue eso, o sea, que literal brindar por sus esposas, por las amantes y porque, ¿cómo se llama? Y que no se conocieran, ¿no? Entonces, quieras o no, pues también lo comparto porque pues estamos en un país donde el machismo es muy fuerte y pues también la infidelidad es muy fuerte, ¿no? Entonces, es eso de que, pues, les repito, que en el Luijane pueden checar esos episodios, pero pues es eso, aquí mostró él su humanidad y sus defectos, en ese sentido su sombra, de que a pesar de que tenía muchas virtudes, pues ahí mostró eso de que pues al final del día la infidelidad pues es un tipo de traición y pues él vanagloriaba el pues sigamos traicionando a nuestras esposas teniendo nuestras amantes y que no se conozcan, ¿no? Pero bueno, el siguiente mensaje que encontré era ya hablando un poco de nuevo del famoso Lord Lenson, que les digo que él era como, aunque digamos que en el barco el ídolo de todos era el capitán del barco, pues el del nombre de la película pues también tenían como un ídolo un poco más superior que era el Lord Nelson, y ahí pues como contaron un tipo como un mito que era de que pues es que en algún momento le ofrecieron un abrigo pero lo rechazó porque porque no lo necesitaba, que él tenía calor y que su patria y que la guerra pues le daban lo suficiente, ¿no? Entonces pues bueno, eso yo lo veo precisamente más como un mito, porque pues también a veces cuando te cuentas esos cuentos pues termina jugándote en contra. Yo por ejemplo les comparto que alguna vez estudiando un semestre de intercambio en Oklahoma, es una ciudad que en el invierno pues
hay nieve, ¿no? Y yo como iba llegando y pues yo estaba acostumbrado que en México pues muchas veces no usaba suéter y eso, pues me la hice muy también jugarle al héroe. Dije, pues no pasa nada, yo voy paseando así, pues ¿cuál? Iba paseando con varios de los que ayer éramos nuevos antes de que iniciaran las clases, y pues al final me tuve que regresar por mi sudadera, porque pues no, o sea, no se trata de jugarle al valiente por jugarle al valiente, ¿no? Entonces a veces hay que entender que te tienes que adaptar a las circunstancias. También por eso, no sé si han escuchado esa frase, pues si vas a Roma es lo que los romanos. Entonces pues en ese sentido no quiere decir que te mimetices a todo y que seas un borrego en todo, pero pues también adáptate a las circunstancias. No quieras siempre aplicar lo que te funciona en tu hogar cuando tal vez en otros lugares no te pueda funcionar, ¿no? Bueno, el siguiente mensaje que encontré es que ok, el barco enemigo pues los estaba persiguiendo y como él tenía claro que la única forma de vencerlos es si ellos tenían ventaja. Entonces, en ese momento también ellos estaban huyendo y dice, pues ¿qué tiene el capitán enemigo? ¿Qué tiene algo contra mí? ¿Maté a algún pariente suyo? ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿Qué? Y como les decía que muchos de los diálogos eran con este doctor que aparte era como muy amigo de él, y le dice, no, pues no es nada de eso, Jack. Porque el capitán se llamaba Jack. Le dice, Jack, no es nada de eso. Lo que pasa es que él es igual que tú, siempre está buscando la victoria, ¿no? Entonces era un poco lo que les decía de que él, muchos lo seguían su gente, porque a veces aunque estuviera desventaja siempre buscaba la victoria, ¿no? Pero ahorita le dijo, pues encontró un tipo de rival parecido en ese sentido de que buscaba la victoria y pues en ese momento también logró escapar, pero sí, ahí aplica un poco de que a veces lo que... Yo, por ejemplo, sí les he comentado que yo no soy de la idea de que la ley del espejo aplica para todo, ¿no? Todo es lo que me choca de otro me checa, no necesariamente, pero en este caso en específico sí fue. En este caso en específico fue lo que le hacía ruido del otro capitán en ese momento pues sí, porque él es exactamente como tú en ese aspecto, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí hay que especificar, usualmente cuando te espejas con alguien, pues solo es en un aspecto, no quiere decir que sean igual, que seamos como clones de otras personas, y simplemente te reflejan ciertas cosas, ¿no? De hecho, de la mayoría de las personas, si llegas a ser observador, si puedes checar, pues puedes reflejar ciertas cosas, pero ya que sean como un espejo tipo clon, pues ya hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí en esa cosa en específica, que era la de por qué me persigue, por qué esa perseverancia, pues era, pues sí, porque los dos siempre están buscando la victoria, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas, comentarios. Recuerden que aquí no hay verdades absolutas, simplemente, sobre todo en este programa es un poco más desde mi punto de vista, pero son bienvenidos los de ustedes, ¿ok? Luego viene una escena que es un poco fuerte, que en ese sentido, pues les repito, estaban como en la guerra el barco inglés con ¿cómo se llama? Contra el francés. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento entran en una tormenta muy fuerte y ya no era tanto la pelea contra el barco francés, sino contra la tormenta. Y se les cayeron como pues varios como pues de los astiles y eso, o sea, de los postes de arriba, pero aparte se cayó uno de la tripulación. Pero ahí el problema fue, o sea, tenía que tomar una decisión, les digo, que era como pues muy complicada, que era si trataban de rescatar al tripulante, corrían el riesgo que se estaba hundiendo el barco. Y por el otro lado era como si cortaban lo que tenía como anclando al barco, pues era eso. Entonces, literal era pues una decisión muy complicada. Era o salvo al tripulante que se cayó al mar, arriesgándolos a todos, o corto los amarres que nos están hundiendo y ya no es posible salvarlo al que se cayó. Entonces, pues en este caso, pues sí va a sonar muy fuerte, pero sí eligió él, pues la mayoría sobre los pocos, ¿no? Entonces, sí sé que al final del día, pues es una vida y lo que sea, pero tal vez, por ejemplo, yo aquí lo veo un poco en el sentido de que a veces, pues sí, tienes que hacer recortes o tomar decisiones que tal vez van a afectar a ciertas personas, pero sobre todo, por ejemplo, en las empresas eso, o sea, a veces tienes que ver por el bien mayor y pues puede ser, por ejemplo, ahorita si lo quieren ver como cuando pues empezamos en la cuarentena, pues sí hubo muchas personas que salieron afectadas económicamente por la cuarentena.
pero iba a ser mucho peor, por ejemplo, para este país y para cualquiera, no tomar la cuarentena porque iban a ser como multiplicadas las muertes. Entonces, pues sí. O sea, si hubo afectados por tomar la cuarentena, claro que lo hubo. Pero iba a ser mucho peor si no lo hacían. De hecho, pues nuestro presidente trató de tardarse lo más posible precisamente porque él tenía como esa creencia de, y sí lo digo porque él lo comentaba, ¿no? De que pues hay muchas personas que vivían al día y pues terminaron afectadas, hubo personas que cerraron negocios y eso, entonces pues sí afectó fuerte, pero en ese sentido pues él se fue como el bien para la mayoría porque iba a ser como, pues si no hubiera habido cuarentena, pues así como hubo un chorro de enfermos, o sea, el país, México fue de los países con más enfermos a nivel mundial, pues iba a multiplicar mucho peor, ¿no? Y pues le repito, y ese fue un ejemplo muy claro, pero pues a veces a niveles como de empresas, pues a veces pues requiere hacer recortes, ya sea de personal o a veces de privilegios que dabas, porque pues es eso para el bien de la mayoría, ¿no? Entonces, pues fue muy fuerte, pero era por rescatar esa vida, corrían el riesgo de que se hundiera todo el barco y pues si se hundía todo el barco, pues corrían peligro la vida de todos, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue, ok, como les decía, muchos de los diálogos eran el capitán Jack y su doctor, y entonces aquí nuevamente como que le empieza a decir, ok, seguir persiguiendo un barco que es más grande, que es más veloz, que tiene más cañones, pues ya huele a soberbia. Y entonces le dicen, no, es que no es soberbia, es el deber. Y entonces le dice el doctor, ¿cómo que? ¿Y qué? ¿Es tan importante el deber que no importa el costo? Y ahí ya que todavía como que estaba muy, todavía no atravesaba ciertas cosas que se iba a atravesar más adelante en la película, pues sí le dice, sí, es más importante y no importa el costo. O sea, es más importante el deber y no importa el costo. Entonces, pues también ahí es como, pues en la vida diaria, cuántas veces hay personas que a veces, por ejemplo, se clavan tanto en el trabajo, los famosos workaholics, que se pierden ese tiempo de convivir con su familia, con su esposa, con sus hijos, y están tan clavados, digamos, en sus deberes, que a veces, por ejemplo, pues terminan literal perdiendo a su familia. O sea, muchas parejas a veces se han divorciado por eso, porque ya sea el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, el que esté muy apegado al trabajo, se enfoca tanto en su deber, en trabajar, y a veces lo peor es que ni siquiera es para empresas propias, a veces le están trabajando a alguien que ni los valora y con un descuido les dan una patada en el trasero. Y es, ay bonita, pues yo no estaba hablando de ti. Aparte tú ya habías contestado en alguna publicación que te dije adicta al trabajo y ya explicaste por qué no lo eres, de que tú te vas a tus vacaciones y pues ya te lo he dicho que tú te las mereces. Así que si te llegó la pedrada. Pero mira, precisamente era un poco lo que estaba acotando. Si lo quieres ver así, pues tú sí eres una de las personas que igual le dedica mucho tiempo al trabajo, pero también como desde el emprendimiento, ¿no? Tú estás como, pues te lo he dicho también muchas veces, estás poniendo las semillas y de cierto mucho algunas ya están germinando y hay muchas cosas que ya estás cosechando. Y entonces, dice Bromi, no, pues sí, lo digo porque sí, alguna vez ya de mi error sí te había dicho workaholic cuando ya lo habías como trabajado y sanado. Entonces me quedé como con esa primera experiencia de ti. Pero aquí desde mi acote es de que, de cierto modo, no solo por ti, o sea, con los emprendedores, pues sí, a veces es así, o sea, muchas veces, a veces lo que se burlan un poco de los emprendedores, de que, no, pues no querías un trabajo de 12 horas, pero ya teniendo todo por emprendedor andas trabajando 12 a 14, pues a veces al principio así es. Pero el detalle es que a veces, pues todavía los emprendedores, como dices, pues están poniendo semillas, pero ¿qué pasa? Que los que trabajan a veces para empresas, pues también a veces trabajan 12 y 14 horas y te repito, y muchas veces ni lo valoran y a veces a la hora de los recortes como quiera les dan una patada o pues si les da bien tienen su pensión después de quién sabe cuántos años, pero si no logran los años necesarios, pues muchas veces ni la pensión logran, ¿me explico? Entonces, si te soy honesto, hay algunos emprendedores y te digo, y antes de que tú ya lo balanceaste, pero creo que al principio cuando conocí si no lo tenías tan balanceado, pero más que los emprendedores es cuántas personas a veces siendo simplemente, sí lo digo, simplemente empleado porque a veces no vale la pena pagar esos precios por perder a tu familia, por perder tu salud. Porque aparte es eso, o sea, también a veces
no, por ejemplo, personas como tú que pues de cierto modo todavía no tienen una familia, no corran ese riesgo de perder a su pareja o perder a sus hijos, pero algunos están tan clavados en el deber que a veces no comen o se brindan comidas y están afectando su salud, o algunos no duermen. Entonces, pues en ese sentido es eso, ¿no? O sea, ahí hay dos precios a veces muy importantes, que uno puede ser a veces la familia, que pueden perderla, y otros, pues a veces, pues puede que aunque tengan familia no la pierden porque la familia pues ya entiende que así es la mecánica, que así es el juego en el que están y así lo aman, pues tal vez sí le generan heridas a sus hijos de abandono, puede ser. Ya saben que la herida de abandono, la expliqué en Reflexionando, o sea, puedes generar a tus hijos una herida de abandono sin haberlos abandonado, simplemente es porque estás sin estar, ¿no? Pero puede que, pues tal vez de cierto modo no pierdan su familia, pero a veces se pierden en la salud, entonces, pues muchas veces, a veces por eso ni siquiera llegan a la pensión, porque se quemaron físicamente y emocionalmente e intelectualmente mucho antes, ¿va? Entonces, no, tú ya sabes, con confianza, bonita. Y pues también cualquier otro que quiera participar con confianza, ya saben que aquí es un programa para... Son bienvenidos todos los comentarios. Les digo, es un poco más relajado, reflexionando si es más didáctico, más como de clase. Y aquí pues al final del día pues los mensajes son mis interpretaciones de escenas y diálogos. Y pues son bienvenidas las interpretaciones de cualquiera que elija participar. ¿Va? Entonces, luego... Gracias por los corazones. Entonces, el doctor, le digo que también como tiene un papel muy importante, aparte de que era doctor, era tipo como naturalista. Naturalista quiere decir que estudiaba como los animales y eso. Entonces, con uno de los tripulantes le empieza como a compartir sus conocimientos y me gustó que le empieza a mostrar que había unos insectos que uno es como, parece que si fuera como una ramita. Y él le decía como una vara, pero por si no entienden que es una vara, es como una ramita, tipo como ya seca, ¿no? Y le muestra que se disfrazan para sobrevivir. Y le mostró, por ejemplo, imágenes de que había arañas que se disfrazaban tipo como hormigas. Y luego que había unos insectos que parecían como espinas. Y precisamente es para que no los pudieran cazar las aves, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese ejemplo tal vez más adelante también va a tener que ver con otro mensaje, pero en este aspecto en específico me gusta un poco lo que está manejado, por ejemplo, con las heridas del alma, de que, por ejemplo, pues no, las máscaras que hay en las heridas del alma no son las únicas máscaras que usamos, pero para que entender eso de que muchas veces se juzga, por ejemplo, las máscaras, pero a veces pues es la forma en las que crea el ego para defendernos cuando no tiene las competencias y las herramientas necesarias. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo les he estado diciendo, por ejemplo, cuando he compartido de las máscaras de las heridas, es de que no te juzgues por esas máscaras y no juzgues al ego por crearlas. Sé compasivo contigo y simplemente entiende que en ese momento las creaste porque era lo que te daban tus recursos, tus herramientas, tus competencias. Y al ser compasivo, pues busca abrazarte y amar tu verdadero ser para que cada vez sea menos necesario esconderte dentro de esas máscaras y puedas ser pues tu verdadera persona. De hecho, por ejemplo, algo que les compartí, eso de que a mí me gustó el nombre de heridas del alma, pero por ejemplo, la autora de ese libro, Louise Bourbeau, lo manejaba como las heridas que te impiden ser uno mismo, ¿no? Entonces, pues exactamente es el punto de las máscaras, que es, y lo repito, no solo las 5 máscaras de las heridas, cualquier máscara, pues al final del día son mecanismos de defensa que crea el ego, pero pues permitiéndote ser tú mismo, abrazando tu autenticidad, tu libertad, tu vulnerabilidad y ese tipo de cosas, amándote, valorante, pues puedes ir poco a poco irlas dejando, ¿no? Y pues también, pues a veces pues se requiere acompañamiento profesional, pero ya eso sí ya depende de quien lo elija, ¿no? Entonces, pues bueno, el siguiente mensaje que encontré es de que ellos iban llegando a las Islas Galápagos y él, pues que ve a lo lejos el ayudante que le digo que le estaba compartiendo y empiezan a hablar de iguanas y le dice que estaba nadando. El chico dice, no, ¿cómo crees? Las iguanas no nadan, son animales de tierra. Y le dice el chico bien claro, pues estas iguanas sí nadan. Y entonces, a mí lo que me gustó eso es de que pues ya tuvo que poner el telescopio y ver que sí nadaban. Y ahí lo que me gustó es eso de que no generalizar, ¿no? Entonces,
muchas veces, y ahí sí lo voy a decir, tanto hombres como mujeres, a veces por experiencias que tenemos con relaciones anteriores, generalizas a los hombres o mujeres del sexo opuesto. Así como, por ejemplo, yo he escuchado que algunas mujeres generalizan, no, es que pues todos los hombres son infieles o todos los hombres no escuchan. Pues también, por ejemplo, hay hombres que generalizan con algunas mujeres, no, pues es que pues luego son muy berrinchudas o luego son, todas las mujeres son pues no paran de hablar y muchas veces por alguna experiencia pasada empieza a generalizar. Entonces, y ahí el problema de que generalices es que luego cuando generas tu nueva relación, pues le terminan cobrando facturas al de la nueva relación o a la de la nueva relación cuando pues son cosas que ni le pertenecen. Entonces creo que yo se les compartí que, por ejemplo, con mi última exnovia, ya saben que pues, siempre busco ser un poco lo más constructivo posible y didáctico, pero era eso. Ella tenía como una herida de que sus familiares eran infieles, tanto el papá, hermanos, y a ella le habían sido infiel. Y a mí me checaba, me decía mucho eso, decía, pues es que esa ni siquiera es mi creencia. Le decía, ni fui infiel con las anteriores, ni lo soy contigo, ni lo seré nunca, ¿no? Pero es eso, porque ella ya había generalizado que los hombres son infieles y le tenía tanto miedo que sacaba de cosas que no son. Y le repito, así como en ese caso, por ejemplo, ella tenía esa herida, pues también aplica para hombres, ¿no? O sea, hay hombres que pues, se quedan, no, es que todas las mujeres le tocó, digamos, una muy berrinchuda o alguna que se enojara muy fácil, y es que todas, por ejemplo, algunos se ponen, todas son bipolares, y no necesariamente, y tal vez puede ser que su exnovia a la que ella sentía bipolar ni siquiera lo era, porque hoy en día es muy fácil decir que hay personas bipolares que realmente ni lo son. O sea, ese es un diagnóstico clínico que hoy en día se usa muy a la ligera. Entonces, pues simplemente ahí, pues lo que les digo es eso, cuidado con las generalizaciones, y porque en alguna relación, y pues no solo aplica con las parejas, a veces también se quedan con las experiencias. Pues les digo, por ejemplo, esta exnovia tenía, creo que realmente antes de mí solo un novio le había sido infiel, pero tenía más como la experiencia, por ejemplo, por su papá y los hermanos, entonces por ahí tenía más esa herida. Entonces, a veces, si alguna persona de tu vida es de una forma, pues no quiere decir que generalices. Y sobre todo, pues también, como les decía un poco en la relación, sobre todo si fue alguien del pasado, pues a veces pues tú te terminas volviendo como un profeta. Si tanto le estás diciendo a una persona que es algo que no es, pues a veces de tanto decírselo, pues tú pues llegas a ser el punto de que esa persona es pues ya con provecho, ¿va? Entonces, ya tanto me lo dices, pues que con provecho lo hacen, ¿no? Ahora sí como aplican. Si tanto me vas a estar diciendo que soy así, si tanto me vas a estar criticando lo que no soy, pues mínimo también lo soy. Entonces, cuidado con eso. Dice Ascensión Vega, buenas noches. Buenas noches, Ascensión, qué bueno que andas por ahí. Entonces, pues ahí le repito, el punto de ese mensaje es ese, cuidado con las generalizaciones, ya sea que porque algún familiar o amigo o relación pasada, no quiere decir que generalices a todas las personas, ya sea del sexo opuesto, tu mismo sexo o personas en general, por algo que hizo alguien más. Y pues te digo, aquí era algo tan claro que este doctor tenía súper claro, según él, que todas las iguanas no nadaban porque eran animales de tierra, y hasta que literal vio en el telescopio, pues yo no, pues sí hay algunas que sí nadan, ¿no? Pero bueno, recuerda, si tienen alguna duda o comentario, con confianza digan. Y pues mientras me voy a la siguiente pregunta, ¿qué es? Doctor, se enganchó que no pudieran ok. Ahí, como les decía, estaban llegando a las Islas Galápagos y se supone, dice Toño, saludos, buenas noches. Dos. Hola Toño, qué gusto verte, ya tenía rato sin verte en mis programas, qué bueno que te pudiste dar el tiempo. Y ahorita ya me quedan pocos mensajes. Ahí aprovechando, por ejemplo, los que van llegando tarde, como Ascensión Vega y como Toño, recordarles que todos los programas quedan grabados. Entonces, pues si al rato quieren ver lo que se perdieron, pues pueden ver con confianza. Y también recordarles que crea álbums para su fácil acceso. Entonces, pues cuando, por ejemplo, sus trabajos o sus ocupaciones o lo que sea no los permiten ver en vivo, pues buscan ahí el álbum, y hay un álbum con todos los episodios de Reflexionando y otro álbum con todos los episodios de análisis de mensajes de película, ¿no? Dice Ofelia, saludos, buenas noches. Buenas noches, Ofelia, qué bueno que ya te animas. Creo que desde esa vez que te animaste a ver, pues ya viste que... Ay, también eso, recuerden que aquí
pues pueden entrar, y fue algo que por ejemplo platiqué a Ofelia la primera vez que se animó a entrar, que ella era de esas personas que decía, es que yo no entro porque no he visto las películas. Le dije, no importa, porque al final del día no le pongo mucho foco en la trama, le pongo foco a escenas o diálogos que encuentro para de ahí hablar de los mensajes. Y sí les soy honesto, al principio cuando empecé este programa, pues sí me enfocaba un poco más en la trama, pero pues siento que no era tan funcional y no era tanto lo que yo buscaba. Lo que yo busco con ustedes es compartirles mensajes, ya sea como desde el coaching o mensajes de vida y reflejados, ¿no? Dice ahí David Carro, saludos yo. Hola David, buenas noches, saludos. Saludos a Sofi, a Fabiola, a toda tu familia. Entonces, ok. Al mensaje que le estaba diciendo es eso. Se supone que se iban a quedar ahí en la isla Galápagos, pero pues ya ves que traían ahí la guerrita esta entre el Sorpresa, el barco inglés, y el Acheron, que es el barco francés, y pues lo avistaron, entonces cancelaron. Y sí se enganchó muy feo ahí el doctor, porque pues ya le había dado su palabra el capitán Jack de que se iban a quedar una semana para que pudiera hacer sus ¿cómo se llama? Sus observaciones. Porque les repito, él aparte de doctor era naturista, entonces parte de ser naturista es eso de pues observar animales, sus comportamientos, hacer dibujos y todo eso. Y en los primeros se enganchó muy feo, pero lo que me gustó fue eso, que él casi inmediatamente que se desenganchó, que logró como fluir y pues ya aceptar el evento, llegó el chico ese que era ayudante y dijo, pues miren, encontré este escarabajo, esto seguro que era de la isla. Y dice, sí, tienes razón, sí es un escarabajo de la isla. Y entonces hay algo que sí yo estoy de acuerdo que muchas veces es a veces cuando quieres forzar algo, pues tú mismo provocas que no te sea posible. O simplemente a veces pues nomás te quedas como enganchado en esa frustración, en ese enojo, en esa tristeza. Pero a veces literal es como él, o sea, a veces cuando sueltas, cuando te entregas al evento que pues ya fue como fue, pues te generas un regalo como él, ahí ¿cómo se llama? El escarabajo. Yo, por ejemplo, les comparto de que antes de entrar al coaching, pues yo había estudiado ingeniería industrial, entonces sí tenía un poco así como el chip un poco más trabajado en las neuronas, porque pues en la ingeniería hay muchas matemáticas, muchas físicas, y entonces pues sí te hacen como muchas neuronas así. Entonces yo en ese momento, cuando todavía estudiante y un poquito y después ya graduado, sí como que forzaba a veces mi cerebro, que me quería acordar de algo y me ponía como a forzarlo, pero quieras o no, como dejé esa tendencia y ese tipo de ejercicios al cerebro, pues se van cambiando las neuronas. Entonces, yo, por ejemplo, es algo que yo ya aplico al revés, o sea, ya cuando me quiero acordar de algo ya no lo forzo, ya es como lo dejo ahí marinando, a veces me pongo como a pensar en otras cosas o a hacer otras cosas, lo dejo ahí como que se procese solo, y ya cuando menos me doy cuenta, me llega a lo que había pensado. Pero es eso, porque ya elijo a veces pues sí, pues si puedo y lo recuerdo en el momento, pues lo hago y lo recuerdo, ¿no? Pero a veces cuando veo que algo no me recuerda exactamente, pues lo suelto, lo dejo marinar y luego ya haciendo otra actividad o al poquito tiempo, como que ya me llega, porque ya como que ya está la orden en el cerebro, pero sin forzarla. Entonces sí se acuerda el cerebro que estoy tratando de recordar eso y luego me llega el pensamiento, ¿no? Entonces, y ese es un ejemplo que les doy vivencial de mí, pero pues no solo aplica para eso que hago yo, o sea, en otras etapas también sí he visto eso de que sueltas cierto evento, te entregas y ya empiezas como nuevamente a recibir regalos, porque recuerden eso, la queja atrae escasez y escasez en todo sentido, y la gratitud trae abundancia. Entonces, en ese sentido, pues mientras tú estés en la queja, pues atraes más escasez y no puedes estar en gratitud mientras estés en la queja. Entonces, por ahí también tiene que ver eso de entregarse el evento, ¿vale? Pues no sé si tienen alguna duda, comentario, pero bueno, mientras voy pasando al siguiente mensaje que es... Ok, aquí con uno de los subalternos, el capitán tenía un problema porque pues vio que no lo hacían caso, que de repente como que lo golpearon en el hombro porque no lo respetaban. Entonces tuvo ahí como una discusión en que Agar le dice, no te haces amigo de los marineros, a ti te están despreciando porque te creen débil. Entonces, de ti esperan un líder, esperan fortaleza. Entonces, requieres tú creerte ese liderazgo, esa fortaleza, para que los demás la vean en ti. Entonces, pues creo que en ese sentido pusieron una escena más complicada porque luego llevó otras cosas,
Pero pues sí, al final del día, los demás no van a poder, es muy difícil muchas veces que puedan ver cosas que tú no crees en ti. Entonces, si tú estás trabajando como en ese caso él, que requería trabajar su liderazgo y su fortaleza, pues mientras él no se lo creyera, pues no había forma que lo vieran los demás. Entonces, si dirían, por ejemplo, en muchas reflexiones o imágenes, es lo que yo les digo, solo le puedes dar a otros lo que te das a ti mismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es también lo que les decía, por ejemplo, de que las máscaras es como una traición a ti mismo porque no te permite ser tú mismo. Entonces, aquí es eso, o sea, realmente, por ejemplo, solo le puedes dar amor a otros si te amas a ti mismo. Solo le puedes dar confianza a otros si confías en ti mismo. Solo puedes mostrarte fuerte a otros si tú ya aprendiste a ser fuerte, si tú aprendiste a ser líder. Dice Ascensión Vega, creer en nosotros mismos para que los demás lo hagan. Claro, esa es una descripción muy general, pero ahí sí trato como, si lo quieres ver como, pues especifícalo también como en áreas, ¿no? O sea, si tú sabes que requieres trabajar un área, pues trabájala, créete en esa área específica. Por eso te decía que, por ejemplo, pues regresando un poco, yo sé que el amor, por ejemplo, es un tema muy complicado y tiene muchos matices, pero es neta, o sea, aquellos que no saben amarse ellos mismos, pues no pueden realmente amar a otros y muchas veces no pueden recibir amor de otros. O por ejemplo, la confianza. Muchas personas, por ejemplo, les cuesta confiar en otras personas, pero porque literal ellos no confían en ellos mismos. Entonces, o sea, sí está muy correcto tu comentario, Ascensión, pero ese es un poco como aterrizarlo a como áreas específicas, porque si no, pues se queda un poco como un eslogan medio positivo. Entonces, no, ok, si tienes un área en específico, trabájatela, valóratela, créetela, y hasta que tú realmente ya la hayas podido sanar, trabajar y realmente creas que lo tienes, pues lo vas a poder reflejar en otros. ¿Va? Y por eso di los ejemplos tanto del amor como la abundancia, porque pues ahí sí está muy fácil tener claro de que si no te lo das a ti, no lo das a otros, pero aplica para todo. O sea, por ejemplo, el compromiso. La persona que no cumple compromisos con otros es porque no es comprometido con él. Por ejemplo, la responsabilidad. La persona que no es responsable ante otros es porque no es responsable ante él mismo. La persona que no es humilde ante los demás es porque no es humilde ante él mismo. Aplica para todo. Entonces, por eso les decía, o sea, como lo decía Ascensión, pues es como el resumen correcto, pero pues trabájalo en cada área que requieras trabajar, ¿no? Y ya, simplemente que lo tengas claro. Solo le puedes dar a otros lo que te das a ti mismo. Entonces, mientras tú no te lo creas, mientras no lo trabajes en ti, mientras no lo sanes, pues es imposible que lo proyectes y que lo veas en otros. Y se lo des a otros. ¿No? Entonces, el siguiente mensaje que encontré es de que, ok, que de nuevamente estaban como discutiendo el doctor y el capitán Jack, porque pues se agarró como que una época complicada porque había como, tenían rato que ya no tocaban tierra y aparte no había lluvias, entonces tenían escasez de agua. Entonces por ahí también fue medio momento en que tuvo el problema en ese marinero, pero pues habían más broncas. Entonces el doctor le dice, ok, la naturaleza hay jerarquías, pero no hay humillación. Y Jack todavía que les digo que todavía como que tenía muchas áreas que trabajar, pero dice, pues sí, pero pues todos son las jerarquías y la gente requiere que los gobiernen. Y entonces ahí fue como un poco cuando ya lo llevó un poco la humildad, el doctor le dice, pues sí, pero esas son las excusas de los déspotas, tanto de Nerón como de Napoleón Bonaparte. Entonces, pues Napoleón, pues como les digo, ahí lo tenían mega claro porque pues es el general francés que en ese momento estaba conquistando medio mundo. Pero por ejemplo Nerón, pues quienes no lo ubiquen, fue un emperador romano que también era muy déspota y de hecho mucho de la caída del imperio romano fue eso, que al final del día la mayoría de sus últimos emperadores pues eran muy déspotas, como que mucha soberbia, mucho ego y no cuidaban al pueblo, ¿no? Entonces aquí fue eso de que, ok, dos rayitas a tu humildad, trabájala, porque pues sí, es importante las jerarquías, es importante el gobierno, pero sin humillar a los demás. Y en ese sentido, por ejemplo, es alguna distinción que luego yo les he compartido mucho la diferencia, por ejemplo,
de ser solo un jefe a ser un líder. O sea, hay muchos jefes que terminan siendo eso, terminan siendo unos déspotas, cuidando tanto el que no se pierdan las jerarquías, que ¿qué pasa? Pues terminan humillando a los otros. Y entonces, por ejemplo, lo que les decía que, por ejemplo, cuando estaba muy dañado el barco, que en ese momento sí les pudo dar como esas palabras de apoyo, digamos, de positivismo, pues ahorita en la siguiente crisis, que fue cuando no había agua, pues no lo supo manejar y estaba como pues tratando mal a su gente y generando esas resistencias hasta que le dijo, a ver, es el humillar y el aplicar como demasiado la gobernabilidad, pues es desde un déspota, ¿no? Entonces ahí ya logró que él como que le bajara 2 rayitas y como que se anclara, porque pues él, quieras o no, el doctor, aparte que era su mejor amigo, pues también de cierto modo era como su Pepe Grillo, como su conciencia extra, que le decía muchas cosas, muchas veces lo que requería escuchar. Entonces, pues ahí era algo que también, en algo en lo que yo creo es eso, ¿no? De que pues los verdaderos amigos, pues no te van a decir necesariamente lo que tú quieras escuchar. Te van a decir, pues tus áreas de oportunidad, donde ven que puedes crecer. Y pues bueno, aquí también ellos, porque estaban en guerra y eso, pues a veces no había todo el tacto necesario. Pero precisamente el doctor le decía ese tipo de cosas no porque le gustara pelear con Jack, sino porque veía como esas oportunidades de crecimiento, esas áreas que requería trabajar, y por eso le decía como eso, ¿no? A ver, cuidado, ya te estás viendo como los déspotas Nerón y Napoleón Bonaparte y no va por ahí, ¿no? Pero bueno, ya saben, si tienen dudas o comentarios, pregunten con confianza y pues si no, mientras me voy al siguiente mensaje. Que era... ok. Y pues por eso les decía hace rato que justo al ese tripulante que tuvo como el problema de que le faltaron el respeto y que no lo sabía trabajar el liderazgo y la fortaleza, de repente se generó que creyeran que él tenía una maldición. Entonces, pues hay mucho cuidado con ese tipo, lo que decía, de como esas creencias pues fantasiosas que a veces pueden llevarte como pues a situaciones complicadas. Entonces, él ya estaban como tan mal y medio, ya hasta lo tenían como esposado, que él se lo terminó creyendo y literal, pues pues, podría decir, para el bien de los demás, pues se tiró así amarrado de las manos al mar y pues se suicidó, ¿no? Entonces, pues hay mucho cuidado porque a veces tanto le dices a alguien cosas que no necesariamente son, que se lo puede creer y lo puedes lastimar. Y tan así como en este ejemplo que él pues terminó quitándose la vida porque él creía que vivo les estorbaba más que muerto, ¿no? Entonces, no quiero decir que en la vida diaria pues necesariamente puedes llegar a eso a llevar que a otro se suicide, pero sí puedes de estarle diciendo tanto cosas negativas a alguien, cosas que tal vez él tenía en su momento claro que no lo era, pues llevarlo a que se coma esos bombones, esas etiquetas y se crea cosas que realmente no es de tanto que se lo dicen, ¿no? Entonces hay pues mucho cuidado ahí con esos supuestos, es que no es bullying, es fraternizar, ¿no? O por ejemplo, lo que le he dicho, que a mí, por ejemplo, no me enrola eso de que en México que hay mucho machismo. No, pues es que es amor de hombre, ¿no? Pues no, a la madre. A mí, yo por eso, yo ya a todos esos que me tratan de dar amor machos y les digo la chingada. Si tú así amas a otros hombres, pues con ellos, ¿no? A mí, pues no. Entonces eso, porque al final del día, pues es muy fácil esconder todos esos insultos y esas groserías no, pues es que estamos conviviendo y pues es que así se dan cariño a los hombres, pues no necesariamente. Y no solo lo digo por los hombres, pues también entre mujeres a veces se tiran también supuestamente desde el amor, pero pues por ahí pueden terminar etiquetando y haciendo que la otra persona se crea bombones que no son y generando heridas que tal vez no tenía antes de que le pusieran esas etiquetas, ¿no? Y les digo, y aquí llegó tal extremo que este chico que pues él tenía claro en su momento que no tenía ninguna maldición, pero tanto se lo estuvieron diciendo que se la creyó y terminó suicidándose porque creía que les hacía más bien muerto que vivo, ¿vale? Entonces, el siguiente mensaje que encontré fue... ok, como les decía, gracias a que el doctor medio ya le hizo que le bajara 2 rayitas al capitán Jack por lo de cuando le dijo que no fuera déspota y todo ese tipo de cosas, entonces generaron que justo cuando ya estaban alcanzando
al barco francés poco antes por un accidente le dieron un balazo al doctor. Pero pues ahí el detalle sí era de que pues no había ningún otro que supiera medicina más que él. Entonces pues imagínense, medio operarse él mismo con pues asistentes, y aparte el barco muriéndose. Entonces ahora sí pues decidió, digamos, lo que era lo contrario, que fue que eligió desembarcar, y ahora sí pues desembarcaron en las Islas Galápagos nuevamente, porque pues en las vueltas que daban pues terminaron estando ahí y era lo más cercano. Entonces pues en ese momento digamos que sí eligió soltar el deber, porque él tenía claro que si le trataban de hacer como la operación, porque era quitarle, porque el problema no era solo la bala, sino que la bala entró con tela. Entonces dice, si fuera la pura bala puede esperar más, pero por la tela, si se cierra sola la herida, pues se va a infectar. Entonces, pues literal si fuera una tierra, y ya este chico que estaba como que se puso a ver los libros y eso, pues literal lo guió el doctor, pero ya no es lo mismo que lo guiara pues en un barco en movimiento con marea que en tierra, ¿no? Y entonces pues ahí también, por ejemplo, como él ya tenía claro que había perdido al barco francés, pues ahora sí dice, pues bueno, ahora sí nos vamos a quedar una semana para que te recuperes, para que puedas ver, y y el doctor estaba tan contento que dice, no, pues ahora sí voy a tener una deuda contigo que no va a cambiar, poder pagar toda mi vida. Y dice, pues no te preocupes, tú que eres naturista, le pones mi nombre a un cactus. Y dice, no, ¿cómo crees? Por lo que acabo de hacer, ¿cuál cactus? Le voy a poner tu nombre a una tortuga. Pero bueno, el punto es ese de que en este momento él había soltado ese extremo que les decía de era lo más importante, el deber, pagando los precios que tenía que pagar. Entonces, ahora sí como que ya se había un poco más trabajado y entendió eso de que si hubiera seguido al barco francés en ese momento, pues hubiera perdido la vida. Y aquí también era importante eso de que no solo era su mejor amigo, sino también era el doctor del barco. Entonces era perder a alguien importante, ¿me explico? Pero bueno. Ah, bueno, lo que les decía ahora es como desde otro lado, lo que les decía de los animales que se camuflajean. Entonces el niño que le empieza a mostrar eso al capitán, y fue lo que vieron, que ellos lo que requerían para tener una ventaja porque el barco francés tenía muchas ventajas, entonces lo que requerían era camuflajear el barco, hacerlo invisible. Porque antes de eso ya uno de los compañeros lo había dicho, si lo alcanzamos la única forma de vencerlos es que fuéramos invisibles, pero todavía no hallaban cómo. Entonces ya cuando le empieza el niño a mostrar lo de los animalitos esos que parecen como varas y algunos que parecían picos o hormigas, que se disfrazaban para su protección, y entonces ahí se le ocurre al capitán, ok, entonces disfracémonos de barco ballenero, porque aparte ahí, justo cuando llegaron a la isla Galápagos, bueno, no, mentira, no me acuerdo dónde, pero el chiste es que encontraron unos náufragos ingleses. Y ellos le explicaron eso, que ellos eran de un barco que tenía muchas provisiones y que literal los franceses llegaron y le robaron todo. Entonces le dice, nosotros, si parecemos un barco ballenero, ellos van a estar tan interesados en no destruirnos y llevarse todo el botín, que su ambición va a ser nuestra ventaja, ¿no? Entonces, pues ahí me gustó en esos dos sentidos de que, pues sí, a veces, pues sí es necesario camuflajearse, pero también eso de que logró identificar como las vulnerabilidades del otro barco. Entonces, dentro de esas vulnerabilidades, tal vez no era tanto en la coraza pues sí, en lo material del barco, sino era eso, de que el capitán o los del otro barco les importaba tanto robar las cosas de barcos ingleses y así, que si lo veían como un barco ballenero, pues para ellos, digamos, inofensivo, pues iban a acercar lo más posible para tratar de asaltarlos, y pues ahí iban a ser totalmente invisibles hasta ese momento, ¿no? Entonces no se recuerden, si tienen alguna duda, comentario, con confianza me van diciendo, y si no, pues me voy al siguiente mensaje, que es... Ah, ok, ya medio en la pelea, pues sí tuvieron esa ventaja, pero pues obviamente que con los primeros disparos no quedó, ¿no? Entonces, el problema ahí fue que se confiaron, entonces, pues cuando empiezan como a invadir o brincarse el barco francés, pues ven varios muertos, pero pues la verdad no sabían lo suficientes. Entonces agarra uno de los subalternos del capitán Jack y se le dice, pues creo que esto ya se acabó, creo que ya ganamos.
Y justo digamos que cuando dijo esa palabra, salen los franceses a disparar y uno de los disparos da a él, ¿no? Entonces, ahí, pues les recuerdo, o sea, el punto de los mensajes yo es como llevarlos un poco a la realidad, es eso de que a veces, muchas veces el problema y algunos triunfos se van por eso, por cantar victorias antes de tiempo. De hecho, yo lo he visto a veces con algunos deportistas que por estar festejando, por ejemplo, esos corredores, festejando que creen que ya van a ganar, se confían y les ganan en el último segundo. A veces los mismos de natación. Natación no se da tanto porque como es más corto, pues no está tan fácil que se confíen, pero sí lo he visto, por ejemplo, en varias como carreras, que se confían, por ejemplo, también a veces en ciclismo o así, que se confían, creen que ya ganaron y por estarse confiando, pues les quitan el triunfo en el último segundo, ¿no? O pues, por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, en clavados, que hay alguno que tiene mucha ventaja, ya se confían, y el último clavado lo dan mal, y pues ese hace que pierdan la medalla, ¿no? Entonces, pues simplemente es eso de... Y no aplica solo en los deportes, también a veces puede aplicar, pues por ejemplo, para cuando estás en una licitación, que crees que tú ya te van a dar el contrato, pues si te confías, pues por ejemplo puede que alguien más ofrezca cosas que tú no das y se lleven esa chamba, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto que yo me llevo es ese, de que a veces por cantar victoria antes de tiempo, pues puedes sufrir las consecuencias de que te ganen lo que ya creías que era tuyo, ¿no? No tanto al extremo como a este señor que lo mataron, pero pues sí en ese sentido de que puedes perder lo que ya creías que era tuyo, ¿no? Y luego, pues precisamente ya poco después de la victoria, el chico este que ayudaba al doctor, que era naturista, él había perdido uno de los brazos. Entonces, él, pues primero sí dice, ok, porque hasta eso él sí tenía un puesto importante. Dice, yo voy a ayudar a los ponían como, pues tipo digamos como que los vendaban, o embalsamaban, algo así, entre vendaje y embalsamar. Dice, yo lo haré, pero pues sí se dio cuenta que él con una mano no podía, y lo que me gustó es que él primero fue como, ok, yo me hago la tarea, pero yo que no podía solo, y él le dice a unos compañeros, pues puedes ayudarme, y pues lo que me gustó fue como esa humildad y esa nobleza para inmediatamente ver que él no podía solo, pues pedir ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las personas a veces no les funciona, no logran lo que quieren porque no se atreven a pedir ayuda, porque no se atreven a pedir ese apoyo? Y pues simplemente es eso, es esa falta de humildad, esa falta de atreverse a jugar en equipo. Y fue lo que hizo. O sea, él sabía que era una chamba que le correspondía, pero también por su falta de brazo, pues requería un apoyo y se atrevió a pedirlo, ¿no? Luego, otro mensaje que me gustó mucho es de que, pues como les digo, quieras o no, esa batalla final, pues sí hubieron muchas muertes porque pues ya fue como tipo de matar a morir. Y pues aparte de este señor que les digo que mataron porque se confió antes de tiempo, pues también hubieron varios muertos. Y a mí lo que me gustó es de que pues le hicieron como un rezo y un agradecimiento, y pues fue eso, ¿no? Que al final del día, pues yo se los he dicho también como que en otros episodios, de que pues cuando ya alguien se muere, pues lo que te queda es eso, agradecer el tiempo que estuvieron. Y pues ya saben que yo no me gusta meterme muy profundo en eso porque yo respeto a cada quien como ya hace vuelo, pero al menos yo sí lo manejo como lo manejaron ahí en esa película, no es como, por los que estuvieron en mi vida, les agradezco si ya no están. Y pues a veces no solo los muertos, a veces hay personas que pues literal se muere la relación y pues también aplica lo mismo, es agradecer el tiempo que estuvieron, que gracias, y pues ahora sí que dan espacio para nuevas personas en mi vida y para aprender de nuevas personas. Y pues les repito, no aplica solo con los que ya se murieron, a veces son personas que pues simplemente por las razones que sea, o tú ya no eliges estar en su vida o ellos no eligen estar en su vida, y pues es muy respetable, se agradece y se da la bienvenida a los nuevos que vayan a llegar, ¿vale? Luego, el siguiente mensaje que me gustó fue, y ya es el último, que me gustó en el sentido de que al que era como su segundo al mando, no se la esperaba y le dice, ok, entonces tú te vas a ir al Acherón y ahora vas a ser el capitán de ese barco. Y me gustó en ese sentido porque aplica como en el cerrar ciclos y nuevos inicios. Entonces, porque el otro, pues el que digamos que era su segundo mando, nunca había sido capitán. Pero entonces le dice, porque yo me voy a regresar un rato a los Galápagos y pues tú ya te haces cargo del barco y nos vemos en Portsmouth. Entonces,
Pues eso hubiera sido como lo ideal de la película, pero les digo, como es un libro basado, perdón, es una película basada en libros, pues luego al final da un giro que te deja como una continuación, pero pues ya no le veo ese giro final como mencionarlo para el mensaje, pero yo me quedo con eso, ¿no? De que le dan la capitanía al otro porque es como cerrando un ciclo y nuevos inicios. Entonces no sé si tengan algún comentario, pregunta, ya comenté todos los mensajes que yo encontré. Si se fijan, sí fueron bastantes. Yo la verdad cuando había visto por primera vez la película no creía que fuera a encontrar tantos mensajes y pues sí encontré bastantes. Entonces pues bienvenido, cualquier duda, comentario. Y pues mientras aprovechar para dar mis comerciales. Recuerden que los jueves hago las encuestas, entonces cualquier encuesta perdón, la película que a ustedes les gusten, pues votan mañana y ahí ya saben que ya les subí como a 6, entonces ya hay como 6 posibilidades. Obvio que pues como quité esta, pues entra una nueva. Entonces a veces pues si sigo todavía como de madrugada despierto, pues a veces la subo, digamos, del día anterior desde madrugada, pero si no, mañana temprano ya están, voten. Les recuerdo que en Reflexionando estoy hablando de las heridas del alma, ya hablé de la herida de rechazo, hablé de la herida de abandono, este lunes voy a hablar de humillación, la herida de humillación. Entonces, y también para quien lo elija, recuerden que yo doy coaching personalizado con sesiones individuales de coaching ontológico y pues ahí ya me mandan un mensaje privado quien elija y quiera ese tipo de trabajo personalizado y acompañamiento para soltar sus bloqueos, para soltar las mentiras que se cuentan, para encontrar sus respuestas, para cualquier tipo de trabajo que requieran. Y pues por ejemplo ahorita que tengo muy fresco lo de las heridas, pues si viendo los episodios quieren trabajar eso, pues lo trabajamos, ¿ok? Entonces, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias a Ascensión, a David, a Ofelia, a Toño, a Alejandro, a Diana, a todos, a Emma, a todos los que estuvieron. Y pues creo que no ha habido más dudas, más comentarios. Muchas gracias por todo. Y pues les repito, mañana voten por la que más quieran. Nos vemos el lunes reflexionando. Recuerden que reflexionando ya va a ser a las 9. Y el próximo miércoles nos vemos nuevamente para análisis de mensajes de película. Muchas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Un beso y los amo. Se cuidan mucho. Que estén muy bien.